Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extendas su mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que en sus patas había un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Padre, te damos gracias. No te pido que bendigas esta palabra, porque ya hace muchos años ya tú la bendiciste, Padre Celestial. Oh Padre Dios, solo te pido, mi amado, que a través de tu palabra, que a través de esta enseñanza, que a través de estas escrituras, Padre, tú toques a alguien, Padre Celestial, tú toques, cambies, restaure, dé fuerzas al que esté desalientado, al que esté sin ánimo, Padre, que hoy, Padre, salga de aquí restaurado, mi Dios de la gloria, que hoy salga renovado, confiando, mi Padre, de la gloria, que cuando ponemos nuestra enseñanza, nuestra fe en ti, Padre, tú nos darás la victoria, Padre Celestial. Oh Padre, te damos la gracia y la honra, porque tú eres celoso y solamente es tuya, y tú no la compartes con nadie, Padre Celestial. Padre, úsame con gran poder, háblame a mí primero, después para hablarle yo a tu pueblo que está aquí presente, Padre. Simplemente te doy gracias, Padre Celestial, te lo pido todo creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No se siente, iglesia. Gloria a Dios. Yo quiero trabajar antes que se siente allí, vamos a hacer algo, bajo el tema: sin sacrificio no hay victoria. ¿Por qué este tema y por qué esta enseñanza de Abraham? Hemos escuchado en muchas predicaciones a Abraham predicando, grandes predicadores, pastores, hablando sobre la fe, sobre la obediencia, y sí, estamos ahí encajados en ese lugar. Pero Dios me habló en un mensaje diferente. Y es por eso que yo quiero pedirle a ustedes ahora mismo que los que estén en este lado se muevan aquí, los que estén aquí se muevan acá. Gloria a Dios. Aleluya. Es algo que Dios puso en mi corazón y hay que obedecer al Señor. Ayuden a los que tengan que ayudar, los bultos, los motetes, todo. Hagan lo necesario. Pero es necesario hacerle caso a lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Porque quizás se siente que tuvo que hacer un esfuerzo. Quizás se siente esta mañana que quizás sacarlo de donde regularmente entra. Pero estamos aquí para honra y gloria de Dios. Necesito que todos estén prestos a este mensaje. Yo no soy muy extenso, así me enseñó mi pastor. Y así seguiré hasta que Dios venga por eso. Amén. Está todo el mundo en la nave. Entiendo que estamos todos en la nave, porque es una palabra que debemos de escuchar todos. Es una palabra de edificación, de fortaleza. Es una palabra que Dios me dijo a mí, a mi corazón. Necesito que toda la iglesia esté escuchando esta palabra. Que no haya distracción, que no haya algo que interrumpa esta palabra, que cuando tú salgas por el parking te lleves para tu casa. ¿Qué predicó Joel? ¿Qué predicó el pastor? No, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Tenemos que respetar la palabra de Dios. Se respeta, pero ya estamos aquí lo que tenemos que estar. Y en modo de introducción y llevarlos a esto que te estoy hablando esta mañana, quizás pasaste ese trabajo de moverte de tu hogar, de donde tú regularmente llegas aquí, te sientas, y yo quiero hablarte de un lugar que tú llamaste y nosotros nacemos lo que se llama la zona de confort. Es una zona de conformismo, es una zona donde yo me siento seguro, es una zona donde yo sé que ahí a mí no me va a pasar nada, es una zona donde
Ya yo creé mi hábitat en ese lugar. Pero hoy Dios me llevó a mi corazón que hay que salir de una zona de confort. Hay que caminar a lo desconocido. Hay que caminar a aquello que tú crees que no vas a llegar. Hay que caminar a aquello que el enemigo ha puesto en tu mente y en tu corazón, que tú nunca vas a poder llegar. Cuando le das la gloria a Dios, Señor. Por eso tenemos que salir de la zona de confort. Por eso el tema de hoy es que sin sacrificio no vas a ver una victoria. Y preguntarán, Joel, por el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. No estoy hablando de ese sacrificio que hacen en la Semana Mayor. No quiero tocar esos temas. Estoy hablando de un sacrificio que Dios quiere que tú hagas para que la palabra de Él se cumpla en nosotros. Porque nosotros queremos actuar y queremos cumplir nuestros propios mandamientos, nuestras propias palabras, crear nuestras propias metas, pero Dios tiene otras. Dios tiene algo diferente a lo que tenemos en nuestra mente. Yo digo verde y Dios lo dice que es blanco, pero yo tengo que irme hacia eso que está en los cielos, a lo que Él dice, la palabra del Señor. Por eso que cuando vemos que en la vida hay oposición, es que va a haber una victoria grande en nuestras vidas. Y en modo de introducción te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo que parezca imposible? Hoy muchos de nosotros enfrentamos pruebas que ponen a prueba nuestra fe. Dios te quiere sacar de ese lugar donde no estás creciendo espiritualmente. Hoy veremos cómo Dios prueba nuestra fe, no para destruirnos, sino para llevarnos a confiar plenamente en Él. Llevarte a otra dimensión, porque cada proceso de nuestra vida, Dios no te quiere hacer daño. Dios es amor. Dios no te quiere lastimar, pero Dios te está pasando por un proceso. Yo quiero que tú me entiendas y llegues aquí en uno de los puntos clave. Dios te está pasando por un proceso, no es para lastimarte, sino es para que Él se glorifique en ese proceso que Él quiere que se cumpla en ti. Él quiere llevarte a otra dimensión donde tú estás atascado y sin el proceso no vas a poder moverte, no vas a poder sacrificarte, porque no vas a ver la victoria nunca cuando no hay sacrificio. Porque si nos sentimos a veces dolidos y llega la prueba en nuestras vidas, llegan los problemas espirituales en nuestra mente, pasamos muchos problemas y nos queremos atacar y nos queremos quedar en el problema. Se pueden sentar, me disculpo, ya se puede sentar. Gloria a Dios. Esa me la disculpa. Ya te dije que venga ya, gloria a Dios. Entonces, ese es el momento donde Dios te quiere llevar a que tú camines en pos a la palabra de Él, en pos a lo que Él quiere. No es hora de detenernos, iglesia, es hora de caminar. Por eso la palabra sacrificio en la Biblia significa ofrenda presentada a Dios. Esto implica renuncia y entrega. Cuando tú te sacrificas para caminar hacia el Señor, significa renuncia y entrega. Tú tienes que renunciar a aquello que te aguanta en el Señor, aquello que te impide que no camines hacia Él. Tú tienes que sacarlo del medio, duela lo que te duela. Tú tienes que caminar viendo hacia adelante. Tú no puedes caminar pensando en el terminar. Tú tienes que caminar pensando que hay uno allá arriba que te va a dar la victoria y se llama Jesucristo de Nazaret. No podemos quedarnos atascados, por eso se llama renuncia. Hay gente que tiene que ir renunciando y sacando obstáculos del medio para que la palabra de Dios en su vida se pueda cumplir. Hay gente hoy en día que están atascadas en la misma loseta. ¿Por qué no crecen espiritualmente? Porque hace tiempo Dios le está hablando: muévete, chico, muévete, chula, que ese no es tu lugar, muévete, que no es tu tiempo, tienes que moverte, tienes que hacer un
para obtener una victoria. Tienes que moverte en aquello que te está aguantando para que puedas hacer la victoria. Por eso que es un sacrificio. Sí lo es. Porque el movernos de un lugar a otro, yo sé que algunos pasaron trabajo. Porque tuvieron que cargar quizás su Biblia. Quizás que ahora tuvo que mover la nena que estaba durmiendo. Tuvo que ir a buscar el corral. Ella tuvo que hacer un sinnúmero de cosas para establecerse y seguir la obra de Dios, seguir el mandato de Dios. En la palabra, en lo espiritual es lo mismo. Nos sentimos cómodos en un lado y Dios nos quiere, muévete de ahí. No es que me siento destruido, me siento mal. Mi mente no para de pensar en tantos problemas. Muévete ahí. No es que ahí yo me establecí, ahí yo crecí, ahí yo me establecí. Dios te dice, sal de ahí, sal de ese lugar. Y llevando la palabra del Señor, por eso cuando el pueblo de Israel, Dios lo liberta, Dios lo saca de la esclavitud. En Éxodo 5:1 Jehová dice, el Dios de Israel, y dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Pero ¿cómo tú te comes eso de que después que tú pasas ese proceso, después que tú llegas al desierto a celebrarme de fiestas en el desierto? Y eso quiere decir adoración a Dios, eso quiere decir alabanza al Cordero, eso quiere llevar sacrificio vivo, porque esas personas tenían que sacrificarse aún ya teniendo la libertad. ¿Qué me dijo esta palabra del Señor? Que aún cuando Dios te entrega lo que tanto tú quieres, aquella libertad, aquello que tanto tú quieres, tienes que seguir celebrando la victoria, tienes que seguir celebrando la victoria en el desierto, porque en el desierto vas a ver la recompensa, en el desierto vas a ver esa tierra prometida que Dios te prometió. Cuando tú caminas en pos de sacrificio, en pos de agradecimiento, en alabanzas al Dios sin fuerza, en alabanza al Señor, aún no teniendo nada, Dios te va a dar la victoria. ¡Aleluya! ¿Tú te crees que fue fácil? Gloria a Dios. El que ha ido a la playa sabe que caminar en la arena se hace difícil. Esas personas caminando por el desierto, alabando al Señor, glorificando a Dios, porque Dios lo había libertado de la subjugación que estaban pasando en Egipto. Y así mismo nosotros tenemos que sacrificarnos si queremos ver la victoria en nuestras vidas. La palabra sacrificio aparece 160 veces en la Biblia. O sea, no es casualidad, hermanos que me están aquí, que me escuchan, no es casualidad que tiene que haber un sacrificio para tú ver una victoria. Porque desde el estudio el pastor está hablando eso y yo me gozaba. ¿Por qué? Porque se trata de sacrificarte si tú quieres ver un cambio en tu vida. Si tú quieres quedarte en el mismo sitio, déjame decirte que es tu problema. No es del pastor, no es el mío, no es de nadie, es tu problema. Porque cada cual es responsable de nuestras acciones. Cada cual somos responsables de nuestros actos. Si queremos ver algo grande en nuestras vidas, tenemos que sacrificarnos y caminar. Quizás no he llegado al punto del mensaje, pero esto tenía que decirlo. Lo que me conocen a mí, solamente el pastor, yo creo que Javier sabe que hace como 2 semanas yo estoy en un trabajo diferente. Cambié de trabajo, salí de mi zona de confort. Casi 21 años recibiendo en el municipio de Bayamón como supervisor de emergencia médica. Ahora estoy en una compañía privada. Ahora estoy trabajando en otro lugar. Totalmente diferente. Costumbres diferentes. Se trabaja diferente. Quizás son pequeñas organizaciones que creo con menos personas, pero me estoy volviendo loco porque son cosas que me estoy acostumbrando. Pero tenía que salir de ese lugar porque no estaba creciendo espiritualmente. No estaba edificándome, llegaba molesto, ponchaba molesto, salía molesto. Tenía problemas en el trabajo, palabras que no salían por mi boca. Este hombre que está aquí llevando la palabra decía palabras que no tenía que decir. Hablaba empujando a mis compañeros. Tenía acciones que no debía de tomar. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Salir de la zona de confort, pastor Kiara. Salir de la zona de confort. Me costó trabajo, todavía lo siento en el alma. Ayer entregué mis uniformes y fue un dolor grande en mi corazón.
entregar mi uniforme que hace 20 años yo utilizaba, donde crecí, donde me hice paramédico, donde me dieron la oportunidad de ser supervisor, donde fueron tantas enseñanzas, donde pasé tantos sacrificios, donde lloré y perdí compañeros, tanto físicamente como espiritualmente, perdido compañeros por el tiempo. Pero Dios me tenía que sacar de ese lugar. Y yo no sé cómo yo podía hacerlo, pero tuve que orar y entregarle las cosas a Dios y salir de un lugar que estaba establecido, pero no me estaba edificando. Quizás esta palabra, yo te estoy diciendo a alguien en este momento, se te va a hacer difícil, sí. Se te va a hacer duro, sí. Te va a dar cascomilla y vas a pegar las muelas de atrás, sí. Pero Dios, cuando Dios te saca de un lugar y cuando Dios habla, es porque Dios quiere una victoria para ti. Pero tienes que sacrificarte, iglesia, tienes que sacrificarte. Abraham, un hombre de fe, ya voy a entrar en el tema ahora. Abraham, un hombre clasificado como el padre de la fe, como el hombre amigo de Dios, como el amado de Dios, puesto en obediencia hacia Dios, tuvo que salir de la zona de confort. Nos habla en Génesis 12 que Dios le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Escucha esto: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bendita sea tu palabra del nombre de Dios. Cuando tú empiezas a agarrar esa palabra en tu vida, cuando tú empiezas a creer en esto, no en el hombre, cuando tú empiezas a creer en la escritura del Señor, que te dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No a la tierra que ya te dije, que te mostraré más adelante, pero me diga: sacúdete el polvo y muévete de tu casa. Sacúdete el polvo y muévete de donde tú estás. ¿Por qué Dios quería sacar a Abraham con tanta existencia? Sal de tu tierra, es ahora. Porque Dios tenía propósitos grandes con Abraham. No es casualidad que fuera un papá de la fe. No es casualidad que fuera el hombre tan obediente. Era porque Dios quería que tenía que salir de allí, porque no había crecimiento espiritual. Si Abraham se quedaba y no escuchaba la voz de Dios, no había crecimiento en su vida, no había crecimiento espiritual. Por eso yo te vengo a decir esta mañana que el Señor me ha permitido estar aquí, quizás con dolencia en mi cuerpo, pero tengo que estar aquí llevando esta palabra de Dios. Y yo quizás te quiero decir que te está aguantando a ti salir de tu zona de confort. Te está impidiendo ver la victoria que Dios tiene en tu vida. Es momento de despabilarte y despertar y de decir: yo voy a sacrificarme, porque en la palabra dice que Dios me bendecirá. Será grande en mis naciones, y a los que me maldicieron, Dios los maldecirá. No pelees por tu propia fuerza, iglesia. No pelees por tu propia fuerza. Hay uno que pelea allá arriba por ti, por mí. Dobla rodillas, pide dirección. Dobla rodillas, pide a papá que hago en mi vida. Dobla rodillas y comienza a escuchar la voz de Dios que te dice esta mañana: sacrifícate y yo te doy la victoria. Nosotros queremos pelear con nuestra fuerza. Y Abraham estaba pasando por un momento que no lo registra la Biblia, pero hay parte que dice que esa donde él vivía era una familia de idolatría, era una familia de negocio, de mucha abundancia, de muchos placeres, de muchas cosas que encajaba la idolatría. Pero Dios lo quería sacar de ese lugar, porque cuando tú eres escogido por Dios, ya en el lugar donde tú estás no encaja. Yo le decía a mi esposa que yo tengo que quedarme ahí porque yo llevo 20 años ahí. Y ya yo llegaba a mis últimos turnos y yo me sentía como una cucaracha en un baile de gallina. Todo el mundo peleando, hablando mal, mirando, peleando. Tú no queríamos ser los
que duela, tengo que salir de aquí y ya. Por más que yo sienta, tengo que salir de aquí, no es mi momento, no. Tengo que moverme. Y aunque me costara el sacrificio, yo sé que, mira, hay una victoria para mí. Yo sé que ese sacrificio que hizo Abraham ahí es una enseñanza de una victoria para él. Pero hablamos más adelante. Y Abraham obedeció porque creía siempre en la palabra de Dios. Y él escuchó la voz del Señor. Y yo te quiero llevar cómo Dios nos habla. Porque muchas veces queremos que Dios nos hable como las películas, que se abran los cielos y salga una mano y baje Dios del cielo y nos hable. Pero yo te voy a decir algo. Dios habla a través de la palabra. Por medio del Espíritu Santo Dios habla. Por medio de las circunstancias que tú estás pasando o confirmaciones de que Dios está hablando. A través de tus sueños Dios te habla. En Génesis 15:12 dice que Abraham cayó en un sueño profundo donde Dios le reveló el futuro de la descendencia. O sea, la palabra registra que Dios le habló y sí Dios le habló. Pero también registra que también Dios le habló a través de los ¿qué? De los sueños. Tenemos que tener discernimiento y saber cuándo viene la palabra y la voz de Dios a nosotros. Cuando Dios nos está hablando por medio de las circunstancias. Por medio de que te tienes que mover del lugar. No esperemos que nos caiga un ángel del cielo como le bajó a Daniel en el pozo. Eso fue a Daniel, no fue a ti ni a mí. Eso fue a él, no fue a mí ni a ti. Cada cual recibimos nuestras cosas diferentes. No esperes que baje un rayo del cielo, sino que a través de la palabra dice que por las circunstancias y manifestaciones Dios está hablando. Porque el enemigo tiene una leve manipulación en nosotros. Lo vemos en Job. Cuando el enemigo, el diablo, se le presentó a Dios, Dios le dice: ¿de dónde vienes? De andar en la tierra de merodear. ¿No te estarás levantando contra mi discípulo Job? El Señor le dio la potestad al enemigo, porque el enemigo no tiene potestad sobre ti. El enemigo no tiene nada sobre ti. El enemigo sí nos tienta. Caemos en tentaciones y por medio del enemigo, si caemos, es porque nos da la gana, porque tenemos un Dios que nos santifica. Pero el enemigo no tiene potestad. Fíjate si no tiene potestad, que le tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Porque si no daba permiso, no tocaba a Job. Y Dios se lo concedió. ¿Qué yo quiero llevar en esta palabra, en esta ilustración de Job? Es que solamente Dios tiene potestad sobre nosotros. Solamente si está pasando algo en tu vida, es porque Dios lo está permitiendo. Es porque Dios lo está permitiendo, porque Él quiere llevarte a otra dimensión. Él quiere llevarte a otro capítulo de tu vida. Él quiere cambiar el panorama en tu situación. Él quiere trascenderte a algo mayor en tu vida. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Yo no sé si alguien me está entendiendo la palabra. Haga mi corazón esta mañana, pero tienes que moverte de la zona de confort. Tienes que salir de donde estás para ver esa victoria. Tienes que sacrificar eso que te impide llegar a la casa del Señor. ¿Qué te impide llegar aquí a glorificarte? Porque puedes llegar, puedes calentar sillas, chévere. Pero hay algo que te impide la adoración allá abajo. Hay algo que te impide no adorar como tú adoras. Hay algo que te está impidiendo que tú no puedas adorar como tú quieres. Hay algo que te está impidiendo que no puedas glorificar el nombre de Dios como tú quieres. Pero tienes que hacer un sacrificio en tu vida. Dios te está pidiendo un sacrificio para Él, no para ti. Porque si es para nosotros, nos quedamos ¿dónde? En la zona de confort. Pero Dios le está pidiendo el sacrificio a ti. Por eso voy a llegar ahora al punto. Génesis 22:1. Habla que aconteció que después de tantas cosas, dice, que probó Dios a quién? Abraham. Dice que lo probó. No lo dijo el pastor, no lo dije yo. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham: ¿quieres puntirme aquí? Y quiero llevarte este mensaje, está ilustrada la figura en la pantalla.
Que cuando Dios te entrega eso que tú quieres, que cuando Dios te entrega esa victoria que tú quieres llegar a tener en tu vida, no es momento de detenerte, es momento de seguir continuando en el Señor, es momento de seguir caminando y sacrificar aquello que te impide llegar al Señor. Yo buscaba y buscaba la palabra del Señor. Dios no llamó a Abraham para dialogar, no lo llamó para saber de su descendencia, no lo llamó para hablar como amigo de él, lo llamó para que sacrificara a su hijo, lo llamó para que matara a su hijo, en palabras puertorriqueñas acá, lo llamó para que sacrificara a su hijo, aquello que tanto Abraham amaba, porque Isaac fue hijo de la promesa. Cuando Ana no podía tener hijos y Abraham era viejo, la palabra ilustra que ella no podía tener hijos porque él era viejo también. Pero Isaac, era hijo de la promesa. Tú eres promesa de Dios. Tú eres una promesa de Dios. Tú que estás aquí viéndome, tú eres promesa de Dios. Si tú estás aquí es porque tú eres promesa de Dios. Alguien tuvo que tomar rodillas por ti. Alguien tuvo que sacrificarse. Alguien se tuvo que sacrificar para que yo estuviese aquí llevando la palabra de Dios. Alguien se tuvo que sacrificar. Y somos promesa de Dios. Por eso Abraham, Dios lo llama para que sacrifique a su hijo. Y yo, pero ¿por qué hijo de la promesa? Isaac era el camino a la descendencia de la promesa que le dio Dios en Génesis 12. Entonces Abraham no preguntó, no cuestionó. Pero Dios, esta es mi descendencia, esta es la palabra que tú me diste. Pero ¿por qué tú me vas a quitar a Isaac? Si tú me dijiste hace poco que mi descendencia será grande, que será multiplicada en todas las naciones. Entonces Dios le estaba pidiendo, dame lo que yo te entregué. Dame lo que yo te entregué. Dame lo que yo te entregué, le dijo Dios a Abraham. ¿Qué me lleva esta palabra a decir? Porque lo que dice ilustra más adelante es que Abraham se detuvo muchos días. Lo dice más adelante, creo que en el versículo, capítulo 21, el último versículo. Abraham se dice textualmente, se detuvo muchos días en un lugar establecido, Génesis 21, en el último capítulo. Pero se detuvo cuando Dios le había dicho que te siguieran moviéndote a multiplicar ¿de qué? A multiplicar las naciones. Pero Abraham tuvo aquello que tanto le pidió a Dios. Abraham tenía a Isaac, a la promesa. No nos pasa a nosotros que ya tenemos lo que Dios nos entregó y debes de caminar jalando la emergencia. No nos pasa a nosotros que le pedimos a Dios algo y ya Dios nos lo entrega y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Le pedimos una familia a Dios y Dios nos la entrega. Le pedimos una casa, el Señor Dios nos la da. Le pedimos salud, Dios nos la da. Pero cuando la tenemos, jalando la emergencia, ponemos parking y no te tenemos. Pues déjame decirte que eso le pasó a Abraham. Hay una ilustración más adelante buscando yo, que ilustra que Abraham se detuvo muchos días. ¿Por qué especifica muchos días? Porque en la obra de Dios tú no te puedes detener. Cuando Dios te entrega algo, ahí es que tú tienes que darle sacrificio a Dios. Cuando Dios te entrega algo, que tú tienes que seguir caminando, iglesia. Cuando Dios te entrega esa promesa que Dios tiene para ti, es tiempo de seguir caminando. Y dijo, toma a tu hijo, Isaac, a quien amas. Fíjate bien que Dios fue muy detallista cuando le dijo en el versículo 2, y dijo, toma ahora a tu hijo. Y le dijo, tu único hijo Isaac. O sea, Dios le tocó en lo más profundo del corazón a Abraham. No le dijo, toma Isaac, tómalo y llévatelo para allá. Dios fue específico. Le dijo, ahora toma, dijo ahora, toma a tu hijo. Y después dice, tu único hijo Isaac, a quien amas. Porque Isaac era todo para Abraham. Era el hijo de la promesa. Era el hijo que Dios le había dado en la vejez y en la esterilidad de Ana. Era el hijo que amaba. Dice que
Abraham se desvivía por ese niño. Dice la palabra, y buscando, haciendo ejército y haciendo tantas cosas, que Abraham veía sueños por Isaac, lo veía y se derretía en pocas palabras, porque era una promesa que Dios le había dado. ¿Qué promesa Dios te ha dado a ti que te está aguantando las cosas del Señor? Ahora aquí me voy a poner el voz de pastor como mi pastor. ¿Qué promesa te está aguantando a ti, iglesia, que te está impidiendo llegar a la casa del Señor? Ese trabajo que Dios quiere que tú haces o que tú hacías, que te está aguantando hacer lo que la voluntad que Dios quiere contigo. Pues déjame decirte, cuando Dios te da algo, Dios te lo va a pedir nuevamente. Le pasó a Abraham. ¿Por qué no puede pasar ahora mismo? Seguro que sí. Y Abraham, Dios le pidió eso a Abraham. Dice en el capítulo 4, y Abraham se levantó de mañana y elaboró su arma y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice que se levantó temprano. Esto ilustra el avanzamiento a la promesa, a la obediencia que tiene al Señor. Y al tercer día Abraham abrió sus ojos y vio aquel lugar de lejos. Dice que al tercer día, ¿usted cree que fue fácil para Abraham ir un camino de 3 días con su hijo cargando leña, cargando fuego, como dice la palabra, aún sabiendo que tú vas a sacrificar a tu hijo, sabiendo que no hay cordero que valga, que el hijo le preguntó: papá, tenemos leña, tenemos todo, el holocausto, pero ¿dónde está el corderito que vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo, textualmente dice, Dios proveerá el corderito. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Que en medio del proceso, en ese caminar difícil, en esos 3 días que Abraham estuvo caminando con su hijo, él estaba convencido de que Dios iba a poner su mano y su mano socorre en él. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Abraham estaba convencido. La fe de Abraham es la que tenemos que tener hoy en día. Abraham estaba convencido que si él degollaba a su hijo, Dios lo iba a levantar. Abraham estaba convencido que aunque le sacara las tripas a su hijo, Dios lo iba a levantar. Esa es la fe que tenemos que caminar nosotros en algo sobrenatural. Abraham dijo: yo sé que si yo degollо a mi hijo, Dios me lo va a dar. Tenemos nosotros esa fe como Abraham. Queremos nosotros sacrificar para tener una victoria, sacrificar aquello que amamos, porque cuando hablamos de sacrificio es algo que amamos, algo que queremos, y todo el plan de Dios estaba en Isaac. Al pedirle a Abraham lo que entregaba, Dios estaba probando a Abraham la confianza más en la promesa, en Dios de la promesa. Dios le estaba diciendo a Abraham: ¿tú confías en mí o en la promesa que yo te di? ¿O tú estás confiando en lo que yo te entregué o estás confiando más en mí? Pero el problema de muchas personas que no pueden salir del problema, porque adivinan dónde están. ¿Por qué no pueden salir del problema? Pregúntenme en qué. Porque sus ojos están puestos en el problema. Ellos no pueden salir del problema porque los ojos están puestos en el problema. Porque la palabra me enseña en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Deja de ver tu pasado y mírame a mí, dice Jehová esta mañana. También nos enseña en Colosenses 3:2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Cuando tú fuiste, y lo voy a leer porque se lo sabe, ya tú eres una vida renovada. Ya todo lo viejo pasó, ya todo quedó atrás, ya todo tiene que ser nuevo. Tú tienes que ser renovado en espíritu y en fe. Tú no puedes vivir amarrado en el pasado, tú no puedes vivir amarrado en el que dirán. Ya Dios te hizo nuevo, ya Dios te hizo una criatura nueva. Tú tienes que caminar en pos de una criatura nueva, en caminar en fe. Y a Abraham le tocó hacer ese sacrificio porque Dios lo probó, como dice el versículo 1, y ya casi por terminar. Y en Colosenses, Pablo nos quiere decir que contrasta valores eternos versus valores temporales. Escucha esto: el creyente
como creyentes tenemos que creer y estar en una perspectiva celestial. Tenemos que estar siempre pensando en lo sobrenatural, porque hay una victoria que viene para tu vida. Hay algo grande para ti, para tu vida. Hay restauración de salud, hay restauración de tu vida, hay restauración en tu calle que tú quieres, pero tiene que haber un sacrificio. Cuando tú sacrificas para Dios y le entregas a Dios en holocausto todo aquello que te impida llegar a Él, Dios a ti te va a dar victoria. Por eso Abraham fue el padre de la fe. ¿Qué se puede decir de ti esta mañana? Hombre virtuoso de la palabra de Dios, mujer guerrera, mujer decidida, hombre decidido. ¿Qué nombre Dios te va a poner? Porque Dios es experto cambiando nombres. Abraham era Abraham. Después que fue un hombre de la fe, Dios lo llamó Abraham. Porque cuando tú eres nueva criatura en Cristo, y cuando Dios tiene planes para tu vida, Él quiere cambiar tu entorno como hizo con Abraham, pero también te cambia tu nombre, gloria a Dios. Y Dios te va a cambiar el nombre a ti esta mañana por fortaleza, por hombre guerrero, por mujer guerrera de Dios, que no se detuvo en medio de la tempestad. Y ya para casi terminar, leo el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a las espaldas un carnero trabado en una zarza. En el último momento que Abraham iba a degollar a su hijo, vino una voz celestial y dice: Abraham. Ya lo leímos. Abraham se detiene. Me imagino la alegría que hubo en Abraham, algo inexplicable. El que es padre aquí tiene que saber que tú vas a hacer una alegría inmensa. ¿Cómo tú vas a sacrificar a tu hijo? Tú lo harías esta mañana por medio de la fe. Pero aquí no te dicen que sacrifique a tu hijo. Hay su tiempo y hay su tiempo. Hoy lo que tenemos que sacrificar es este cuerpo. Este cuerpo y esta mentecita tan poderosa que nos impide llegar a la casa del Señor. Que estamos aquí sentados y estamos en Nania pensando en otra cosa. Que estamos pensando en la bichuela y estamos en el culto en su mejor apogeo y la mente en otro lado. Esa es la pelea que tenemos que presentar al Señor. Eso es lo que tienes que quemar en el holocausto. Eso tienes que quemar. Pero mira qué glorioso que en el último momento Dios se glorificó. Y apareció este corderito. Porque Dios en el momento más malo de tu vida, oye, en un momento desgarrador que ibas a matar a tu hijo, en el momento más malo, Dios metió su mano. Dios le llevó un corderito. En el último momento, Dios tiene algo para salvarte. En el último momento, Dios tiene algo para ti. No te rindas, iglesia. No te rindas. Que en el último momento, donde tú piensas que todo está acabado, donde tú piensas que no hay solución, donde tú piensas que ya no hay solución en mi enfermedad, donde tú piensas que ya no hay alternativa, donde tú piensas que todo se acabó, donde tú piensas que ya se le agotaron las alternativas, hay una voz del cielo que te dice: detente, que no has sido fiel y lo mucho te pondré. Detente. Y le llevó la provisión a Abraham y apareció un corderito atascado en la salsa. Aquí, hijo, está el holocausto que tengo para ti, gloria a Dios. ¿Cuánto le da gloria al Señor? ¿Cuántos están confiados? Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos están confiados? Que en el último momento Dios va a meter su mano. Gloria a Dios. Pero no te rindas, iglesia. No te rindas. Sin sacrificio no va a haber victoria. Por eso Dios probó a Abraham. Por eso Abraham tiene el renombre que tiene. Por eso nosotros estamos aquí. Porque Dios tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Y volviendo otra vez a la zona de confort, sal de donde estás. Sal de tu tierra y de tu parentela a la casa de mi Padre, a la tierra que te mostraré, dice Jehová. Esta mañana no es momento de rendirse, es momento que Dios va a tener la última palabra. Es momento que así como Abraham pensó en esos 3 días de caminar, que iba a sacrificar a su hijo, es momento de confiar en Dios, que no importa el tiempo que esté pasando. Esos 3 días Abraham tuvieron que hacer días de candela, unos días de pensamiento, de peleas mentales, tuvieron que haber sido días difíciles.
difícil, aún Abraham cargando una fe, hasta viendo ser hombre de la fe, tuvo que haber una carga espiritual en Abraham. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a esa carga? ¿Quiénes somos nosotros? Somos grandes. No digo que somos grandes, por Dios, pero somos personas incomparables a la profundidad de Dios. O sea, nos va a llegar el momento, pero tenemos que mantenernos firmes en la fe. Esta palabra es para nosotros, iglesia. Mantente firme, mantente confiado hasta el último momento, que en el último momento va a haber una palabra y va a haber una provisión para tu vida. Ponte de pie.